rubio y por ser alto, ¿no? Gritaban una serie de improperios a Vilageliu. Yo estuve aquí en la parte de arriba, ¿no? Yo vi el momento que salió el técnico. Yo al principio pensé que estaba vendado con una franela roja, pero lo total es que yo le vi así, a mi modo, yo y cerca de ahí acá, lo cual no ha sido esto, sino que era la sangre que le habían dado un varillazo adentro, la gente que se entró y le dan un varillazo y sale él tapado de la sangre en la cara. El asunto de todo es que después de toda esta situación le sacaron de la oficina al técnico, le sacaron de la fábrica hasta un pequeño patio que había como enfrente de donde él trabajaba y decían pues que comenzaron a pegarle, que la gente estaba con palos inclusive. Y luego de eso comenzó la gente a salir por la calle de Almau, que es la calle que va por la parte de arriba que sale enfrente de la iglesia de Anra de Marín. Entonces toda la gente concurrió y toda la gente comenzó con insultos, con gritos y con palos, con piedras y en tremenda caravana con el pobre señor. ¿Cómo fue que la ira se apoderó de la gente y la llevó a agruparse para agredir a alguien? ¿Cuál es el momento donde dejamos de pensar como individuos y empezamos a actuar como conjunto, como masa sin razón? Sucede que el tema del estudio de las masas es un tema reciente, estamos hablando de finales del siglo XIX, que obviamente se fue desarrollando en la misma medida que fue apareciendo la psicología y la sociología. Pero esto no significa que no haya existido antes el fenómeno. El fenómeno, por ejemplo, de temas como linchamiento se puede percibir mucho antes, y de hecho hay uno muy famoso que son los famosos progromos, que era lo que hacía la sociedad, por lo general el pueblo ruso le hacía a los judíos. Hay una cosa bien interesante que dice que en la masa, en el grupo, se pierde la individualidad. O sea, toda esta construcción que nosotros tenemos, es interesante, que el individuo es una construcción desde los griegos. Esta idea del saber qué es uno mismo, el tener conciencia de sí, tanta cosa, no, en la masa se pierde. Y el individuo termina siendo más emocional y en cierta medida termina volviéndose incluso más, ¿cómo decírtelo?, más inmediato, o sea, quiere saciar sus pasiones. Este actuar es más común de lo que parece. Y si releemos la historia del mundo y de nuestro país, podremos darnos cuenta que acciones como estas, como el linchamiento, han habido muchas. ¿O no fue así en la Hoguera Bárbara, donde asesinaron a Eloy Alfaro? ¿O la muerte masiva de los judíos en la Alemania nazi? ¿O las muchas noticias que vemos en los diarios? Esto corresponde a algo que sobrepasa a las personas y se repite en el tiempo, pero en contextos diferentes. De eso comenzó la gente a salir por la calle de Almau, que es la calle que va por la parte de arriba que sale enfrente de la iglesia de Anra de Marín. Entonces toda la gente concurrió y toda la gente comenzó con insultos, con gritos y con palos, con piedras y en tremenda caravana con el pobre señor, hasta que llegó al frente de la parte de la iglesia, y ese día había sido un día jueves. Y comúnmente aquí en la parroquia los primeros jueves de cada mes se hacía una reunión por primer jueves para dar gracias a Dios, y la iglesia había estado abierta por ese motivo. Pero como yo pienso que el sacerdote de ese tiempo se atemorizó viendo el tumulto y viendo la euforia que tenía en ese momento la gente, él decidió cerrar las puertas de la iglesia porque contaban que el técnico quiso, ingresar a la iglesia como escapándose de lo que la gente le estaba acechando. Así que el sacerdote cerró las puertas, entonces la gente comenzó a bajar por toda la recta que es la General Enríquez. Llegan a la puerta de la clínica, también le impiden ingresar los alzados, de tal forma que inclusive una enfermera es agredida y cae desmayada. De la clínica baja 20 metros más, ya impotente, ya sin fuerzas,
recibe un golpe y cae el policía Arroyo y el técnico Vilageliu, caen al suelo. Pero de entre la muchedumbre sale una mujer con una piedra y le da un golpe en el cráneo con una piedra, ¿sí? Seguramente fue el golpe mortal, al menos en la autopsia que tengo yo, en el informe de la autopsia, parecería que ese fue el golpe mortal. Pero no contentos con eso, le siguen pegando en el suelo al técnico y le amarran con una soga elaborada aquí mismo con hilo de la fábrica, con el pabilo de la fábrica, una soga gruesa, ¿no? Le amarran al pie izquierdo y como la soga era larga, no es que solamente uno empieza a alar, sino varios, ¿sí? Y empieza el arrastre. Es decir, prácticamente desde un poco más, unos 20 metros más abajo de la clínica, empieza el arrastre. ¿Hacia dónde? Hacia Atuntaqui, hacia el parque de Atuntaqui. Llegan a la esquina del parque, a la esquina donde está la cruz de piedra, y giran hacia la izquierda unos 10 metros, hacia la casa que en ese entonces era de un señor Elí Jaramillo. Y la intención era de ahí nuevamente llevarle hacia la plaza para quemarle al técnico. Ventajosamente, aunque tarde, llega el cuerpo de policía de Ibarra, ¿sí? Llega un pelotón del cuerpo de policía de Ibarra, llega al momento e impiden que se le incinere. Obviamente lo que hacen en ese momento es coger el cadáver del técnico, coger a los compañeros policías que estaban ahí también golpeados, le suben a un camión, que de paso era el camión de aquí de la fábrica, y el mayor Reynoso, que dirigía este pelotón, da la orden de que se les lleve a Ibarra. Los arrastradores. Así fueron llamados los santeños después del trágico suceso. Una nominación, un estigma que los acompañaría por muchos años. A muchos les causaba vergüenza, por ello cuando se encontraban con extraños mentían sobre su lugar de origen. Pero, ¿cómo realmente afecta un estigma a una sociedad? Y la pregunta previa, ¿qué es un estigma? Bueno, en primer lugar, el tema del estigma siempre ha sido tiene un sentido bastante complicado de percibir a simple manera. Digamos que en cierta manera nosotros podríamos entender esto como algo invisible, pero que se afecta justamente a los individuos. En este sentido, es interesante ver de que existen ciertas etiquetas en las cuales los seres humanos en nuestro diario vivir somos capaces justamente de definir, porque no es un deber el querer entender todo, ¿no? Pues obviamente se nos hace bastante fácil coger y etiquetar ciertas imágenes o a ciertas personas en la medida que nosotros vamos transcurriendo en nuestro día a día. Ahora bien, el tema es que una etiqueta y también un estigma es una construcción histórica. Entonces esto se va dando por mucho tiempo y en base justamente a un tema de la comunicación, ¿no? Entonces es un tema que se tiende a volver público. A nosotros, las generaciones que venimos después, es justamente que queremos borrar de alguna manera ese recuerdo, porque las personas que fuimos a trabajar en Quito, estudiar en Quito, en especial en la capital, nos hemos avergonzado de decir que somos de Enrada de Marín. Hemos mentido que somos de Ibarra, Atuntaqui, porque nos conocían como la tierra de los arrastradores. Una amarga resaca que golpeó a un pueblo entero los días y años posteriores del deceso de Vilageliu. Para muchos un acto de justicia que se salió de las manos, para otros un crimen sin precedente, y para algunos cuantos una dura lección que queda escrita en la historia para no repetirse de nuevo. Y nosotros más bien hemos querido borrar y vamos a intentar borrar ahora que estamos al frente de la parroquia con la finalidad de llegar a escarbar la realidad, la cruda realidad, y de alguna manera tratar de enmendar ese error a través de nuestras generaciones y las generaciones posteriores, porque una cosa oscura no se debería quedar así. Más bien se debería buscar algún tipo de solución, y si es que hay que pedir disculpas o si es que hay que pedir perdón por nuestros antepasados, pues lo haremos. Esta es la historia de la fábrica Imbabura, un hecho del que poco se habla, pero que forma parte de la memoria de los santeños. Un suceso que marcó el fin de una era textil,
de una época que fue por varios años de oro y bonanza para quienes trabajaron en la fábrica. Una fábrica que esconde historia hasta por debajo de la tierra.